Tengan muy buenos días. Mi nombre es Carla Belén Flamenco de la Cruz, alumna del Instituto Católico Técnico Vocacional Jesús Obrero en la opción de Mecánica Automotriz, y este día les voy a explicar un poco acerca del diagrama del sistema de luces, en el cual van incluidos luces direccionales, luces de cortesía, luces altas y bajas. Como pueden ver, en este diagrama se presentan diferentes componentes, como lo es el acumulador o batería, el cual cumple con la función de estabilizar el voltaje del sistema eléctrico del auto. Del borde negativo se deriva a masa y de la línea positiva se unen todos los demás componentes del sistema eléctrico. Para iniciar, les voy a explicar el flujo de corriente de las luces direccionales. Para este flujo de corriente hay tres componentes muy importantes, los cuales son el fusible, el selector y el flasher. El fusible es un componente de protección para todos los circuitos eléctricos. El selector cumple con la función de abrir y cerrar un contacto. Esto quiere decir que sirve para dar o quitar paso de corriente. Y el flasher es un dispositivo que permite encender y apagar las luces, o dicho en otras palabras, hacer que las luces parpadeen. El flujo de corriente es de la siguiente manera. Del borde positivo de la batería, la corriente pasa hacia lo que es el fusible, y del fusible pasa a lo que es el flasher, lo que hace que parpadeen las luces hasta llegar al switch. Cuando se baja la palanca, se accionan las vías izquierdas y al subirla se acciona la derecha. Como podemos ver, hay un empalme que hace que se unan las vías delanteras a las traseras. Esto quiere decir que al bajar la palanca del selector se va a accionar la vía izquierda tanto delantera como trasera, y al subir la palanca se va a accionar la vía derecha delantera y trasera. Ahora les voy a explicar el flujo de corriente para las luces de cortesía. Empezamos desde el borde positivo de la batería. La corriente fluye y pasa a lo que es el fusible, así pasa a lo que es al relevador. El relevador es un aparato electrónico que funciona como interruptor, pero que es accionado eléctricamente. El flujo de corriente que sale de positivo de la batería pasa por el fusible, llega a lo que es el terminal de entrada del relevador, para después pasar al terminal de salida, que sería el terminal 87. Tenemos también el terminal 86, que está conectado y energizado directamente positivo de la batería, el cual acciona la bobina junto con el otro terminal, que sería el terminal 85, que está derivado a masa. Cuando la bobina es accionada, se crea un campo magnético que hace que del terminal de entrada, que sería el 30, se pase la corriente al terminal de salida, que sería el terminal 87. Y así llega la corriente al interruptor de luces. Este, al estar apagado, no presenta
un paso de corriente. Cuando se mueve el selector para poner las luces de cortesía, obviamente queda accionado el sistema de las luces de cortesía. Y ahora les voy a explicar el flujo de corriente para las luces altas y bajas. Iniciamos desde el borne positivo de la batería y este pasa por un fusible. Después se llega hacia el relevador directamente al terminal de entrada, que sería el terminal 30. Y pasa lo mismo que en las luces de cortesía. Cuando la bobina se acciona por los dos terminales 86 energizado positivamente y 85 derivado a masa, se crea un campo magnético que hace que la energía positiva que ha entrado por el terminal 30, que es el terminal de entrada, llegue hasta el terminal de salida, que es el terminal 87. Y así es como llega la corriente hacia el interruptor de cambio de luces. Cuando se acciona hacia arriba, se pasa la corriente a lo que es el terminal superior del foco, y aquí podemos ver que hay un empalme tanto para el primer foco como para el segundo. Y cuando se acciona hacia abajo, pasa la corriente para las luces altas. Y aquí podemos ver que la línea llega hacia el terminal izquierdo del foco número 1 y el empalme que une también al terminal izquierdo del foco número 2. Y todas las vías luces de cortesía y las altas y bajas tienen que llevar una derivación a masa o a tierra para poder completar el circuito, ya que todas las líneas antes mencionadas nada más están energizadas positivamente. Y así es como funciona el flujo de corriente en el sistema eléctrico de luces, tanto de cortesía, altas y bajas y direccionales. Gracias.